Hola, diversos estudiantes me han pedido que haga otro video explicando con más vectores la suma de vectores usando componentes rectangulares. Por eso traigo este video. Presento 5 vectores. El vector M de 63 metros que tiene un ángulo de 25 grados con la horizontal. El vector N de 75 metros de longitud y 30 grados con respecto a la horizontal, la parte negativa del vector X. El vector P de 70 metros en la dirección negativa del eje X. El vector Q de 50 metros a 37 grados con respecto a la parte negativa del vector Y. Y el vector R de 80 metros en la dirección negativa del vector Y. Observa entonces que tengo 5 vectores con esas direcciones. Lo primero que vamos a hacer es determinar sus direcciones, sus ángulos en posición normal, con respecto a la posición normal. El vector M de 63 metros ya está con 25 grados en posición normal. El vector N de 75 metros tiene 30 grados en esta dirección, pero esos 30 grados no son la posición normal del eje N en cuanto a su dirección. ¿Qué tendríamos que hacer? A 180 grados vamos a restarle 30 grados. Y si a esos 180 grados le restamos 30 grados, nos da 50 grados. Por lo tanto, el vector N en realidad es de 50 grados. 50 grados desde aquí hasta allá serían 50 grados. Vamos a escribir N de 75 metros y 150 grados. 150 grados. Porque 180 menos 30, 150 grados. El vector P en posición normal sería el vector que parte de acá, da toda esta vuelta y termina aquí y recorre 180 grados. El vector P en realidad es de 180 grados. El vector Q sería de 90, 180, 270 menos 37, 270 grados menos 37 grados, de 7 a 10, 3, este queda en 6, de 3 a 6, 3, 2. Por lo tanto, el vector Q sería de 233 grados en posición normal. Y el vector R sería un vector de 270 grados. Su dirección, la dirección del vector R es 270 grados. ¿Ya te quedó claro? Bien. Ya tengo entonces cada una de las magnitudes y las direcciones. M de 63, 25 grados, N de 75 metros, 150 grados, P de 70 metros, 180 grados, Q de 50 metros, 233 grados. Ahora voy a determinar las componentes rectangulares de cada uno de esos vectores. Las componentes del vector M. Hago la proyección del vector M sobre el eje X y entonces aquí voy a tener el vector M en la dirección X y proyecto el vector M en el eje Y y tengo acá la componente vertical de M, MY. Lo mismo voy a hacer con N. Entonces, para N, proyecto N en el eje X y aquí me va a quedar la componente horizontal NX y tengo la componente vertical NY. El vector P de 70 metros, 180 grados va a quedar en esa dirección en su propia componente horizontal y no tiene componente vertical. Su componente vertical es 0. El vector Q tiene su proyección
sobre el eje X sería este vector Q en X, y su proyección sobre el eje Y sería este vector Q en Y. Y el vector R es su propia componente vertical, donde Y es R y Rx sería 0. Ya tengo dibujadas todas las componentes rectangulares de cada uno de los 5 vectores. A continuación, entonces, vamos a determinar sus magnitudes y vamos a escribir las magnitudes de las componentes rectangulares del vector M. Entonces, mx, esta componente mx sería el vector M, lo que vale el vector M 63 metros, por el coseno, porque es el cateto adyacente de 25 grados de su ángulo en posición normal, el coseno de 25 grados. Y esto me daría la magnitud de la componente horizontal del vector M. Si lo hacemos en calculadora sería de 63 coseno de 25 y vendría siendo 57.1 o .10. Vamos a trabajar con 2 decimales metros. La componente vertical MY. ¿Qué significan estos 57.10 metros? Es la magnitud de esta componente. Recuerda que M mide 63 metros, su componente mide 57.10. Su componente vertical MY, si MX la hicimos con el coseno por ser el cateto adyacente, MY la vamos a hacer con el seno porque es el cateto opuesto. Sería 63 por el seno de 25 grados, igual 63 seno de 25, 26.62 metros. Lo mismo entonces vamos a hacer con cada uno de ellos. Ya lo hicimos con M, vámonos con N. Y NX viene siendo 75 por el coseno de 150 grados. Recuerda, su ángulo en posición normal. 75 por el coseno de 150. 75 coseno de 150 grados me da menos 64.95 metros. Observa que dio negativo. Por supuesto, el vector N está en el segundo cuadrante, su componente horizontal es negativa y señala hacia la izquierda. NX debe dar negativo. Pero profesor, yo lo podría también hacer usando los 30 grados y sería 75 por el coseno de 30. Por supuesto, te daría positivo 64.95 y al hacer la suma de los vectores asumes que es negativo. También estaría bien hecho, como lo indiqué en un video anterior. NY, que sería este vector, es de 75, ahora por el seno de su ángulo en posición normal 150 grados, y viene siendo 75 por el seno de 150, 37.5 grados, 27.50 metros, no grados, metros. Observa que es positivo. Vamos a hacer el vector P. Ya sabemos que PX es su propia componente horizontal y va a dar de menos 70. Y PY es 0. Sin embargo, hagámoslo con el ángulo. 70 por el coseno de 180 grados, porque el vector P tiene un ángulo de 180 grados y el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces 70 por el coseno de 180 grados me va a dar menos 70.00 metros. PY, que me debe dar 0, por supuesto, porque el seno de 180 grados es 0, entonces esto me da 0 metros. Ya tengo MP, MNP, vámonos con Q. QNX igual a 50 metros por el coseno de su ángulo en posición normal 233 grados
Hagamos una predicción, ¿va a dar positivo o negativo? Daría negativo. Q en X daría negativo. Entonces sería 50 por el coseno de 233, 50 coseno de 233 da menos 30.09 metros, y Q en Y sería 50 pero por el seno de 233 grados, 233, y también va a dar negativo. Sería entonces 50 seno de 233 grados daría menos 39.93 metros. Y terminemos con R. R en X, sabemos que no tiene proyección en Y en X, sería de 0. Sin embargo, 80 por el coseno de 270 grados, 80 coseno de 270 da 0 metros, y RY es igual a 80 por el seno de 270 grados, que daría su propia componente y daría menos 80.00 metros. Bien, ya tengo de los 5 vectores sus 10 componentes rectangulares. Como el objetivo es encontrar la resultante, el vector resultante de la suma de esos 5 vectores, entonces voy a usar el teorema de Pitágoras para determinar su magnitud. Ahora, para determinar la componente horizontal del vector suma, que voy a llamar S, voy a sumar todas las componentes horizontales, mx que es positiva, nx que es negativa, pnx que es negativa, qnx que es negativa y rnx que es 0. Entonces vamos a hacer la suma de todos los vectores en x, sx, sería mx que es de 57.1 metros, 57.10 metros. Vamos a omitir unidades, vamos a ponerlas al final. NY, que es positivo de 37.5, perdón, NX, que es negativo, NX, negativo de 64.95 metros, menos, hagámoslo, más, menos 64.95, porque en realidad estamos sumando vectores. Es una suma de vectores, 64.95, y en esta suma es un vector negativo, vamos a sumar un vector negativo. Px, menos 70 metros, más menos 70.00, más Qnx, que es de menos 30.09 metros, y Rx, que es de 0 más 0. La suma de ellos sería de 57.1 menos 64, menos porque más por menos da menos, 64.95 menos 70 menos 30.09 me daría de menos 107.94. Bien, menos 107.94 metros. Esta sería la componente horizontal del vector resultante de la suma de estos 5. Y la componente vertical SY sería la sumatoria de todas las componentes en Y. Esta, MY, NY, Q en Y, R en Y y P en Y, que es 0. 2662 metros más 37.5 metros más 0 metros más menos 39.93 más menos 80.
Y esto viene siendo 26.62 más 37.5 menos 39.93 menos 80 nos daría de menos 55.81 metros. Las dos componentes nos dieron negativas. ¿Qué pasaría entonces ahí? Voy a borrar aquí para utilizar este espacio del tablero para ya llegar a la magnitud y la dirección del vector resultante, teniendo ya sus dos componentes vertical y horizontal. Como Sx es negativo, sería un vector, este vector Sx de menos 107.94 y el vector Sy también es negativo. Sy también es negativo. Hagámoslo un poquito más corto, que es casi la mitad, de menos 55.81 metros. Sy de menos 55.81 metros, 81 metros, punto 81 metros. El vector resultante, vamos a pintarlo de color azul. El vector resultante sería este vector que viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, el vector resultante S. Vamos a trabajarlo entonces según el teorema de Pitágoras, donde S es la raíz cuadrada de Sx al cuadrado más Sy al cuadrado, porque aquí se me forma un triángulo rectángulo. Entonces sería la raíz cuadrada de Sx, pero Sx me dio menos 107, menos 107.94 al cuadrado más Sy, que es de menos 55.81 metros al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de mi vector S, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, viene siendo la raíz cuadrada de menos 107.94 al cuadrado más menos 55.81 al cuadrado. Recuerda que al elevar al cuadrado este negativo se convierte en positivo, y al elevar al cuadrado este negativo también se convierte en positivo. Viene entonces esto dando como resultante 121.51 metros. Esta viene siendo la magnitud del vector resultante, de este vector resultante, que es el que reemplaza, es el que sustituye los 5 vectores iniciales. Yo puedo reemplazar estos 5 vectores por este vector de magnitud 121.51 metros. Ahora encontremos su dirección, la dirección de ese vector. Entonces, para encontrar la dirección de nuestro vector resultante S, vamos a redibujarlo por acá. Este sería nuestro vector resultante S. Y su ángulo en posición normal viene siendo el ángulo con respecto a la horizontal, este ángulo θ que estoy dibujando aquí. Si este es el ángulo en posición normal, vamos a valernos de una herramienta importante. Prolongaré esta horizontal y voy a determinar el ángulo alfa. Para ello construyo un triángulo rectángulo con las componentes Sx y Sy que ya tengo. Entonces esto es Sx, esta es Sy. Se me forma un triángulo rectángulo, y recuerda que la tangente del ángulo alfa es su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Por lo tanto, alfa es el arco tangente, la inversa de la tangente, que vamos a escribir como tangente a la menos 1 de su cateto opuesto Sy, que es de menos 55.81 metros, menos 55.81 metros,
sobre su cateto opuesto, que es SY, sobre su cateto adyacente SX, que es de menos 107.94 metros. Observa que metros se cancela con metros, menos con menos. Y nuestro ángulo alfa viene siendo, usando la calculadora, sería shift tangente de 55.81 dividido 107.94, 27.34 grados, 27.34. Este es nuestro ángulo alfa. Este ángulo alfa, pero como necesito es teta, le voy a sumar a 180 alfa, que es 27.34, y mi ángulo teta, la dirección de mi vector resultante es de 207.34 grados. Esta es la dirección del vector resultante, magnitud y dirección. Bien, espero entonces que te haya podido servir. Escribe tus comentarios, ya sabes, todos los comentarios que me escriban te los voy a responder, te voy a solucionar tus dudas, te voy a orientar. Suscríbete a nuestro canal y que tengas un gran día.